Cada vez que leo un libro, generalmente dedico un poquito de tiempo a leer la introducción. Y en la introducción de alguien que meditó en algo y escribió un libro, dice que Dios le dijo: sácate las anteojeras religiosas para leer la Biblia de nuevo. Porque lo que uno en primera instancia creyó, cuando vuelve a leer, lo vuelve a leer con la anteojera que creyó por primera vez y no ve otras cosas. Así pasa en la vida. Hasta que de pronto Dios le quita la anteojera y le revela, le muestra un perfil diferente. Y entonces usted dice: pero mira vos, esto estuvo aquí y yo no lo vi. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me habéis conocido, dice Jesús. Tanto tiempo. Yo todavía espero sorprenderme cuando leo la Biblia. Y busco por aquí, busco por allá, busco herramientas para ir a la palabra original, a la palabra base, a los complementos, a los tiempos de verbo. Estoy buscando siempre cosas nuevas. Me encanta desde chico hurgar bolsos. Vio cuando uno toca y le parece que hay algo y uno mete la mano y dice: ¿qué hará acá? Le he revisado como 3 o 4 veces los bolsos a Norma, los encuentro por ahí y todavía encuentro algunas cosas. Digo: mira vos, lo que hay acá. Lo que siempre encuentro son lapiceras. Ella me decía: ¿vas a comprar otra lapicera? Le digo que de esta no tengo. Resulta que después yo no encontraba la lapicera que compré. ¿A dónde la tenía que ir a buscar? Ella llenaba su cartera con mi lapicera. Y me decía: esa es mía, esa es mía. Esa es mía. Porquería. Sí, menos mal que yo me había adueñado de ella y todo lo que ella tenía era mío. Eso. Y ahora se fue y me dejó con todo. Tengo un lío de remera. Así que ahora tengo una tarea de orden, tengo que ordenarme. El mensaje inspirador de hoy, sumado al mensaje inspirador de Leo, que ustedes van a tener en audio, se trata de una continuación de lo que veníamos tratando con Ageo. ¿Se acuerdan de Ageo? Ageo. Cuando el pueblo viene entusiasmado para edificar el templo y atormentado por los pueblos vecinos, atemorizados, pararon la obra. Y la bendición que Dios traía para invertir en la construcción del templo, la invirtieron en sus casas. Y dice que eran casas de reyes. Hay partes aquí, hay un barrio que se llama Residencial. De la mitad de la calle San Rafael para allá es barrio Residencial. De la mitad de la calle para acá es mi barrio. Nada más. Y si usted dónde viven y pegado al barrio Residencial, ¿dónde vive? No, el barrio Residencial está para allá. Unas casas. Cuando recién llegamos, había una que se estaba construyendo. Recién en esta semana he visto a alguien viviendo ahí. Tiene como 5 o 6 habitaciones, inmensa la casa. Casi 30 años. Y resulta que ya los hijos se han casado y se han ido y han quedado los viejos. Y la pieza que habían construido para la mucama, ahora la usan ellos porque subir la escalera, ellos ya no pueden por las rodillas. Entonces quedó la casa de 4 o 5 habitaciones arriba sin habitar. Yo le decía a Norma: ni loco hago una cosa así. Así tenga sobrado.
Así que 2 habitaciones nada más. Una para un circunstancial y la nuestra. Y ahora viene bien la segunda. Después le digo por qué. En Ageo, ¿cómo andás vos? Bien. ¿Sigues viviendo en el mismo lugar? ¿Dónde es eso? Está entrenadito. Ageo, en el capítulo 1 nos habla de algo que el pueblo no había notado. ¿No se han dado cuenta que el no haber continuado con la obra por la cual ustedes habían sido liberados, la pasión que tenían, un día en tus atrios, pero no hay atrio, un día en tu templo, no hay templo, pero aunque sea un día, que 1000 en Babilonia, un día. Ahora tienen la oportunidad, pusieron el fundamento y los pueblos vecinos los atemorizaron, los acusaron, les metieron miedo y se retrajeron y demoraron 17 años en iniciar otra vez, con los mensajes de Ageo. A Zorobabel, el gobernador, a Josué, el sumo sacerdote, y al pueblo. Y le volvieron a meter 17 años, es bastante para algunas circunstancias. 17 años es mucho tiempo. Y entonces cuando Dios habla con ellos a través de Ageo, Él les dice, ¿ustedes no se dieron cuenta? ¿No notaron en las circunstancias de su vida cotidiana que habían cosas que empezaron a complicarse? ¿No leyeron? Porque nosotros por ahí leemos en el Evangelio de parte de Jesús que ni un cabello de la cabeza cae sin que Él lo conozca. Y uno dice, qué bueno eso. Pero no se dieron cuenta que la cosa empezó a complicarse en la economía, en la salud, o aquí o allá. No leyeron. ¿No será que hubo algún anticipo en Marcelo que tendría que haber tomado en cuenta para no sé cómo fue el accidente? Pero ahora va a renguear por unos días, va a tener reflexión, va a pensar, van a haber movimientos que no va a poder hacer, una serie de cosas. Tal vez si él indaga en su interior, él va a decir, yo tuve un presentimiento. Es una forma en que nosotros solemos decirle algunas señales del Espíritu. Y no le hice caso. Y él le dice, yo los voy a bendecir, pero si por las dudas ustedes no continúan, no hacen cambio, les voy a perforar el bolsillo, van a echar la guita aquí y yo le voy a hacer un agujero y se le va a caer. Yo lo voy a hacer, como hice lo otro y no me entendieron. Entonces, el mensaje estimulante de hoy tiene que ver con este título: el juicio causado a nosotros mismos. O sea, no es Satanás, no es la gente, no es el mundo. Somos nosotros con nuestras actitudes y reacciones a ciertas personas. Yo le pedí, ¿tenés algo que había? ¿Podés ponerlo, Facu? Sí. Ya está punido. El juicio causado a sí mismo. Los que honran, ¿por qué está tan ruidoso la cuestión? Dice, los que honran a la autoridad andan en gran autoridad y el respeto los sigue. Presten atención a eso. Después me vas a buscar el texto que está ahí, por favor. Los que andan en autoridad
los que honran la autoridad andan en gran autoridad. ¿Nunca les pasó que de pronto vieron un control y entraron a buscar la billetera donde tienen el carné y descubren que no tienen la billetera y están parando? ¿Nunca le pasó? Eso significa que usted llega al control ilegal porque no tiene el carné. ¿Qué pasa en su interior? ¿Y qué pasa cuando usted llega a un control y no sabe que su carné tiene 3 meses de vencido y usted tranquilo le dice: carné, seguro, tarjeta? Y el hombre se va, controla la tarjeta y mira y se acerca a la ventanilla y le dice: don Rena, su carnet está vencido. No puede ser. Uno primero que dice: no puede ser. No puede ser. Y me dice: sí, hace 3 meses. Se le viene, está a 600 kilómetros de San Juan y está a 600 kilómetros de Buenos Aires, la Bulash, en medio de la nada, un control. Y le voy a tener que... ¿Su señora no maneja? No, mi señora no maneja. Y su hija Lorena no, en ese tiempo no, tampoco. Y le voy a tener que radiar el vehículo. ¿Y qué voy a hacer yo aquí en medio del campo? Pare, estaba pensando llamar acá, que alguien venga, vaya para allá, que maneje y nos lleve. Nosotros llevamos a Lore a la residencia al británico. Cuando uno no sabe que está en infracción, está tranquilo. O cuando uno sabe que está bajo de papeles y se encuentra con un control, uno está muy ansioso, muy preocupado. Está en el horno en algunos casos. Y si va a Córdoba, la billetera, la amarillita, todo tiembla. Alguien me dijo: ¿sabes cómo son las multas en Buenos Aires? Exceso de velocidad, doble amarilla, son multas cerca del 1.000.000 de pesos. ¿En serio? Abuelita. Los que honran la autoridad andan en gran autoridad. Y son respetados. Ponme el texto, ¿ya está? Primera de Samuel 18:13. Dice que Saúl lo alejó de sí, a David lo hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Saúl alejó a David y lo puso al frente, porque él decía: no me voy a echar en contra a David porque el pueblo lo está levantando, pero lo voy a poner frente a los filisteos. O sea, yo quisiera eliminarlo, pero no voy a hacerlo yo, por lo menos por ahora no, pero lo voy a poner a pelear con los filisteos. Por ahí los filisteos me hacen el laburo. Interesante. Versículo 14 dice: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y Saúl, versículo siguiente, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, le tenía miedo. Qué interesante. Quien anda honrando la autoridad, anda en gran autoridad y le sigue el respeto. Muchos de nosotros nos quejamos de que en el hogar, la familia, el matrimonio, en el trabajo, no nos tienen en cuenta. ¿Será que aquí hay un principio que estamos pasando por alto? ¿Será?
Bueno, trato de estimularlos. Trato de que tengamos una experiencia increíble en estos hoy, Señor. No todo el mundo responde al liderazgo como David. En el mensaje de Leo vemos que David en un momento fue impulsado a sacarse de encima de una vez por todas a Saúl. Y le mencionaron promesa. Dios ha dicho, yo te pondré a los enemigos en tus manos y te los sacará de encima. Y ahí está Saúl. El tema es que Saúl no era su enemigo, aunque lo quería matar. Era su rey. Que uno lo perciba como enemigo ya es una falla nuestra, pero no de parte de Dios. Pero de todos modos la presión hizo que él le cortara una esquina del manto, y el manto era símbolo de autoridad. O sea que hacerle algo a Saúl o hacerle algo al manto era lo mismo. Espiritualmente es lo mismo. Y dice que el Espíritu de Dios le pegó un golpe en su interior, que él se dio cuenta que había metido la pata hasta el cuadril. Dice, bueno, por lo menos no lo mató. No mató a Saúl, se empezó a morir él. No le hizo nada a Saúl, pero se empezó a morir él. ¿Nos damos cuenta de esto? No nos damos cuenta. Por eso es que de vez en cuando hace falta echar una plumeriada a estas cosas. Con demasiada frecuencia nos deleitamos en ver los defectos de nuestras autoridades y luego nos sentimos justificados por no ejercitar ninguna restricción. Pero nuestra respuesta a los pecados de otros, especialmente los pecados de los líderes, es uno de los principales indicadores de nuestra madurez espiritual. Quien no ve a Dios en este asunto del principio de autoridad, comete errores de ignorancia, de impulso, de egoísmo, etcétera. Y cuando quiere acordar, algo se le ha muerto y no tiene explicación. O algo se le está muriendo y no tiene explicación. Leo mencionó en su mensaje la experiencia que tuvieron los 3 hijos de Noé con una infracción, entre comillas, de Noé. Dios bendijo a Noé y le dijo, te bendigo en Gosén, vas a plantar, vas a producir, planta lo que quieras, vas a cosechar abundantemente. Y plantó viña y descubrió que el jugo de uva fermentaba, era rico, se olvidó de algunas vasijas por ahí y fermentó más y descubrió que tenía un gusto picante, le llaman chicha. Échale chicha al cachito. ¿Qué significa eso? Repetime, está rico, la chicha es dulce. Pero después la chicha, si vos la dejás, adquiere más alcohol, fermenta más y vos le das al trinqui y Bueno, ¿qué le pasó? Se chupó el Noé. Y le debe haber dado calor, qué sé yo, era verano. La tienda estaba al sol y le dio calor y se sacó la ropa y quedó desnudo y se durmió. Y dice que entró el hijo menor, Can, tenía 3 varones. Can, Jefté y el otro, Sem. El asunto es que lo vio al viejo y dijo, ahí está el viejo en pedo. Y desnudo. Y entonces fue y se lo comentó. ¿Por qué este incidente trae una consecuencia tan drástica? Porque
el tenor, la actitud, el modo en que seguramente comentó Can fue irrespetuosa. Se olvidó de que aparte de ser el padre, era autoridad. Es probable que yo acá sea el papá de Lorena, ¿verdad? No, acá yo no soy el papá de Lorena, yo soy el pastor de Lorena. En casa soy el papá de Lorena. Y si ella me busca como pastor, yo puedo tener alguna enseñanza, sugerencia, etcétera, como pastor. Pero en casa soy su papá, aquí soy su pastor. Soy el pastor de Darío, de Pri. En casa comemos y jugamos, aquí soy el pastor. Y no es lo mismo. Ellos olvidaron eso. Y como aquí pueden manejarse con familiaridad, trayendo la familiaridad de la casa al ámbito espiritual, ellos pueden sobrepasarse y cometer un error garrafal. Esto es muy común. Y dice que Can lo comentó a los hermanos abrieron los ojos, dijeron, a saber qué más leyeron en el comentario de Can. Que ellos dicen que agarraron una manta y entre los dos iban marcha atrás y pasó y le tiraban la manta. No vieron su desnudez. No sabían si era blanco o negro, si estaba... no vieron su desnudez, porque ver su desnudez es una afrenta. Hay algunos pasajes de la Biblia que no los tenemos registrados, que nos eliminan. Los estoy entusiasmando, es un mensaje inspirador. ¿No es cierto, Marcelito? Santi, no, con Santi charlamos de algunas cosas. Y dice Santi, bueno, no les voy a decir lo que dice Santi. El asunto es que a Noé se le pasó la borrachera. Y dice que cuando se despertó y se enteró lo que había hecho Can, bendijo a los hermanos y en un pasaje, a ver si está el pasaje, Génesis 9, 18, puedes poner, dice que Can bendijo a sus hermanos y le dijo, y Can será siervo de su hermano. Y será siervo. En dos textos aparece 3 veces que Can, que es el padre de Canaán, fíjense que la maldición no solo agarró a Can, sino también a su hijo, porque Can tuvo como 4 o 5 hijos y uno de ellos fue Canaán y la maldición se canalizó por Canaán. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jefté. Y Can es el padre de Canaán. Sigue de nuevo. Estos 3 son los que llenaron la tierra. Sigue, por favor. Después está lo que les comenté. Siga. 25. Y se embriagó. Ya está. Siga. El 25 dice, cuando se le pasó, dice, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. El título del mensaje de este devocional es el juicio causado a sí mismo. Yo llevo 32 años acá. Siempre he estado relacionado con la obra bautista y con la obra en general. He conocido congregaciones grandes de donde han salido líderes, pastores, que tenían a cargo una extensión de su congregación, por ejemplo. Y de pronto se iluminaron y dijeron, ¿por qué tengo que seguir vinculado a si yo puedo, ya sé cómo hacer, tengo dones, sé cómo hacer esto? Y pum, cortaron. Y se abrieron y se siguieron solos.
Tengo en mente, qué sé yo, 4, 5, 6. Así, al toque, ejemplo. Levantaron vuelo. Y de pronto, chao. Su matrimonio se rompió, cayeron en adulterio, la gente se le fue, manotearon una radio, siguieron un tiempo hasta que de pronto, ¡pum!, se murió y no quedó nada. No se sabe nada ni de su familia. Y todo eso ocurrió en no mucho tiempo. ¿Será que leemos eso? El juicio causado a sí mismo. Dice en el versículo siguiente, 26, bendito por Jehová mi Dios sea Sen y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sen y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años y un montón de años más y se murió. Pero lo que pronunció la autoridad, lo que desató en el corazón de Dios, que a través de la autoridad se liberó, alcanzó hasta hoy. Hasta hoy los descendientes de Can, que son grandes pueblos y naciones, siguen teniendo conflictos de guerrillas y de luchas y deseos de desaparición de los descendientes de Sem, Israel. Quieren destruir. Cuando Sem y Jafté escucharon la historia, se protegieron. O sea que ayer los jóvenes tocaron un tema que... ¿cuál fue el tema de ayer, los adolescentes? ¿Pueden ayudarme los adolescentes, no los líderes? ¿Qué fue? ¿No? ¿Qué? ¿El chisme? ¿Será que ella sola estuvo? ¿Eso fue? ¿O fue en los jóvenes? Ah, no, los jóvenes fue apacentados por la verdad o algo así. ¿Cómo? Ah, claro. Y bueno, podemos unir. Can se entusiasmó con el tema del chisme. Un comentario fuera de lugar, ilegítimo. Yo tengo un título que dice correcto pero errado, o tenía razón pero no tenía derecho. ¿Tenía razón Can que el viejo se había chupado? Sí, señor. ¿Era correcto que se chupara y se acostara desnudo? No, señor. ¿Tenía derecho? ¿Era legítimo lo que después hizo? No, señor. O sea que tener razón no siempre me da derecho. Y puede que usted tenga razón. El líder del grupo no da la medida. Tal vez tenga razón, pero tenga cuidado con lo que hace. Tenga cuidado con lo que dice. Tenga cuidado con lo que conversa con alguien. Tenga cuidado, porque se puede empezar a morir y resulta que el otro sigue viviendo. Y cuando uno va al Nuevo Testamento, al capítulo de la fama de esto, aparece Noé. Y dice de Noé cosas increíbles. Y Noé, cuando fue avisado de la condenación, construyó un barco
que le llevó un montón de tiempo cuando no había evidencia de que lloviera, etc. Pero no dice nada de la borrachera. Pero tampoco sale Cam. O sea que a veces uno comete algunos errores de principio. Tenían razón, vos tenés razón, pero no tenés derecho. Tened cuidado. La falta moral de Noé llegó a ser una prueba para sus 3 hijos, revelando cada uno de ellos el corazón, lo que tenía adentro. Uno era rebelde y necio, y los otros 2 eran honorables y llenos de temor de Dios. Nosotros los argentinos tenemos dificultades con esto, gravemente. Y los argentinos también son evangélicos. Y los argentinos como evangélicos tenemos dificultades con esto. Y los evangélicos argentinos no alcanzamos a ser lo suficientemente honorables como para marcar una diferencia al estilo de Sem y Jafé. Yo suelo leer la Biblia a la luz del país y suelo leer al país a la luz de la Biblia, y en este momento podría decirle, la historia dice que en el 1930 la Argentina era el 4º país en potencia, en dinero, en esto. Teníamos enganchado a otras potencias con deuda. Teníamos el PBI pum para arriba. Y me animo a ponerme bajo la capacidad histórica de gente que conozca de historia y le preguntaría, ¿cuál cree que fue la causa del deterioro económico de la Argentina? Porque yo tengo que leer lo que pasa en un país, en una provincia, en un municipio, en una familia, en una iglesia, en una institución. Tengo que leerla conforme a principios eternos de la palabra de Dios, o no soy un cristiano nacido de nuevo. Si algunas cosas las voy a leer e interpretar de una manera natural o según otras corrientes teológicas, filosóficas, orientales, de otro lado, y bueno, porque la Biblia dice así, para mí la Biblia es la palabra de Dios. Y si Dios está comprometido con su palabra y veo que lo que Él dice se cumple, y lo que ocurre se ve reflejado en lo que la Biblia dice, entonces yo no discuto más. Y me pregunto, ¿será que esto que estamos tratando hoy, será que la gente cuando se vio tan llena de recursos se olvidó de Dios? Y que Dios se olvidó de la nación. No, si viene buscando a la nación desde el 50 que vino Tommy Heath con señales, prodigios y milagros, y tuvo un milagro en la vida de quien era el presidente en aquel tiempo, Perón. Le sanó Dios la hermana de Perón, y la acidez estomacal de Perón también desapareció, y bueno, de pronto Perón le facilitó el estadio de Atlanta, creo que. Milagros, señales afuera, adentro. Dios estuvo detrás de la Argentina todo el tiempo. Pero la pregunta es,
¿por qué la bendición de la Argentina no duró? Y los historiadores y políticos hacen una lectura. Pero usted y yo tenemos que hacer otra lectura. No tenga miedo. No tenga miedo. Joel diría, ustedes fueron bendecidos como granero del mundo y no levantaron los ojos y dijeron, gracias Señor por esto, seguimos plantando en tu nombre y a ver dónde hay que poner el diezmo. Y empezaron a ver las contiendas contra las autoridades y las rebeliones contra las autoridades. Y cada uno hacía memoria del tiempo en que la Argentina se estaba estableciendo y habían luchas y peleas por todos lados, y tenemos algunos próceres que fueron grandes guerreros en el norte y otros en el sur, y uno de pronto dice, ¿y estos patrones no será que se establecieron y se reflotaron en diferentes tiempos? Digo, no sé si usted acostumbra a leer su vida mientras lee la Biblia. El salmista dice, examíname, oh Dios, y prueba mi corazón y ve, mira, si hay en mí algo que me esté causando este dolor. Y guíame en el camino correcto, porque me doy cuenta que algo no está bien. Estoy identificando un dolor, una consecuencia que no viene de afuera, viene de adentro. Dejemos estos dos personajes comentando que debido a que mantuvieron la reverencia por la posición de su padre, protegieron su posición y su corazón. Sin embargo, Can se burló y desacreditó a su padre en un posible intento por desacreditar la habilidad para dirigir. Esto le proveía una gran excusa a Can para no obedecer. Tiene razón, pero no tiene derecho. Su padre siguió siendo su padre, pero además era el líder espiritual que Dios había mantenido por tanto tiempo y no había cambiado su lugar. Esto es cierto en cualquier persona cuando la insubordinación habita en su corazón, descalificando a la autoridad, se siente libre de la sumisión. En su corazón decide no restringirse. Y uno razona y argumenta cuando habla con alguien y le pide, ¿no cree que tengo razón? ¿No es cierto esto? Y el otro entra, como dice Leo, se come la curva y se hace cómplice. Los dos hermanos no se hicieron cómplices. Muchos como Can tienen razón en lo que reportan sobre sus líderes, pero sin embargo están errados a los ojos de Dios. Deshonran a otra persona, pero pierden su bendición. Una de las congregaciones grandes que tenía muchos anexos sufrió el desprendimiento de un líder. Y yo era el presidente del consejo de pastores. Ese líder se fue con los miembros, con las ofrendas, con los instrumentos, con todo. Y se fue sin avisar. Llegó justo
pastor principal, cuando se estaba yendo, dice, pero ¿por qué no hablaste conmigo? ¿Qué? Todo el asunto que se concretó. Después vino al consejo trayendo una carta y se presentaba como evangelista con un equipo de adoración. Y se ofrecía a ir a las iglesias para hacer esta tarea. Entonces yo le pregunté, en este momento, ¿a quién le estás dando cuenta vos de tu ministerio? ¿Quién está sobre vos? ¿A quién podemos preguntar por vos? Y él me dijo, no, estoy buscando cobertura, por ahora no, pero me ofrezco. Y dice, bueno, cuando encuentres la cobertura, cuando nos menciones a quién le podemos preguntar por vos, cuando podamos ubicar a la persona en autoridad sobre vos, leeremos esta carta. Guardé la carta y no la leí al Consejo de Pastores. Lo dejé en el conocimiento de la comisión de 4 o 5 personas. Eso me granjeó una, no me quería este hermano. Con el tiempo consiguió una cobertura, pero la cobertura no pudo resolver algunas cosas del pasado, ni su presente tumultuoso. Tuvo problemas con infidelidad, con algunas cosas complicadas. Esa congregación desapareció con un montón de gente. Y mi pastor, el pastor Paso, él era parte de una congregación que le dio cobertura de Buenos Aires. Y él venía acá a San Juan a visitar a nuestras hermanas Celaye. Y cuando él venía, yo iba y almorzaba con ellos, con Norma. Y me decía, tenés que apoyar a este muchacho, es nuevo, es joven. Y yo le dije, pastor, no me pida que apoye algo que nació corrupto. Él se robó. Es can. No lo voy a hacer, pero vos tenés que apoyar. Y él me presionó y le dije, no cuente conmigo, pastor. Él era mi padre espiritual. Le dije, yo respeto el interés que usted tiene de que él prospere, pero usted no reconoce lo que ignora. Ustedes no nos preguntaron a los pastores de San Juan qué era lo que estaba pasando. Aceptaron la cobertura sin consultarnos. Nosotros somos los pastores locales, conocemos lo que pasa. Es como cuando un pastor recibe a una persona y no se interesa por saber qué está pasando con él en la otra congregación. Cuando David se enteró de que Saúl murió y su amigo del alma, Jonatán, murieron, David, que fue perseguido por Saúl una punta de año, lo quería matar. Él dice, no anuncien la muerte de Saúl y de Jonatán en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados, murieron juntos. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Y sin embargo, David estuvo cuando ellos estaban atemorizados frente a Goliat. Pero nada de eso aparece ahí. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlatas con deleite, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. No, David era descendiente de los otros 2 hermanos, no de Cam.
¿Qué principios forjaron tu nuevo nacimiento? ¿Cuáles son las bases? Porque hay algunos nacimientos que vienen de nalga. Y eso después se nota. Hay algunos que han sido sacados con force y han sido dañados en su cerebro. ¿Qué principios trae de tu nuevo nacimiento? Romanos dice, si alguien confiesa que Jesús es Señor y cree en su corazón que Dios le resucitó de los muertos, será salvo. Pero no dice aceptar a Jesús como su Salvador, dice aceptar a Jesús como su Señor. Porque el tema del pecado y de la perdición y de estar fuera de la voluntad de Dios es un tema de señorío, es un tema de voluntad contra voluntad. Es por eso que Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a querer seguir haciendo lo que se le haga gana. Tome la decisión de dar la vida, si ese es el precio por la obediencia, y luego sígame. Resuelva el tema de señorío, y mucha gente en el Evangelio hoy tiene un problema de señorío. No distingue la voluntad de Dios en las autoridades delegadas. Y hoy en día los padres tienen problemas con sus hijos adolescentes, porque sus hijos adolescentes probablemente estén sacando a flote algo que sus padres nunca resolvieron, y tiene que ver con esto. Si Jesús es Señor, vamos, listo, se resolvió, ya está. Lo que Él dice, yo lo creo, y lo que Él prometió, yo lo espero. Yo soy lo que Él dice que soy en su palabra. Yo tengo lo que Él dice que tengo por ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Y sí, pero ¿y si la Biblia la escribieron los hombres? ¿Quiere usted resolver eso en otro lado? Yo no voy a entrar a discutir. Para mí la Biblia es la palabra de Dios y me trae mucha satisfacción creerla y aplicarla. Jesús dijo, no le estorben a los niños que quieren venir a mí, no se lo impidan. Y yo digo, si los niños me buscan y los demonios huyen a mi presencia, yo estoy feliz. Entre un extremo y otro están ustedes. ¿Quieren ser demonios? Van a huir. ¿Quieren ser niños? Nos vamos a abrazar. ¿Sí? En el primer culto me surgieron dudas respecto de cómo así nos puede aportar tips, consejos, algo desde la parte práctica para lidiar con personas que directamente descartan la autoridad tanto entre cristianos y entre no creyentes, porque ellos no ponen la Biblia como una fuente de verdad. Y esto les pregunto porque me ha pasado que me tuve que alejar de amigos que directamente se fueron de la congregación y cuando yo menciono la palabra líder me salen con los tapones de punta, digamos. Bien. Entonces quiero saber cómo, y esta semana me pasó así con encontrarme con gente creyente y no creyente, a la que yo no sé cómo decirle, porque para mí el principio de autoridad viene de Dios, pero para ellos no, entonces no sé cómo hacer. A ver si me quedo callado, pero creo que hay otra manera. Interesante. Yo no sé si lo trajo Dios o lo trajo el diablo. Ponme Romanos 13, por favor, 1 y 2. Cada vez que tenemos un desafío, a ver si lo puedo ilustrar. Cada vez que tenemos un desafío en la vida de cualquier tipo, no hay que buscar en uno a ver cómo resolvemos. Hay que buscar en la palabra para ver cómo Dios maneja estas cosas para yo alinearme con Él. Porque Él es la respuesta. El único que tenía permiso para venir con un tubo de oxígeno al culto era Claudio.
Porque Claudio tiene dificultades para metabolizar el oxígeno en sus pulmones y mantener la sangre oxigenada. Por eso necesita venir con oxígeno. Pero a ninguno de ustedes se les ocurrió venir con una mochilita y el oxígeno acá, porque dan por sentado que el oxígeno que usted necesita está en cierto nivel en la tierra, en todo lugar. Y eso es solamente una creación providente de Dios para que usted y yo tengamos vida. ¿Cuánto más Dios? Yo le pregunto, ¿cuán cerca o cuán lejos camina usted de Dios? Y eso depende de su teología. Oh Señor, ayúdame porque mañana me voy a ir a internar y me van a hacer una intervención. Y vienen y me cuentan y me dice, pastor, cuento con que usted va a orar por mí porque mañana voy a entrar a hacer una operación. Ah, ¿la van a operar a usted? Sí. ¿Y qué le van a operar? La vesícula, esto, el otro. Ah, sí, no me diga, usted tiene vesícula. Que yo sepa, el cuerpo donde usted vive tiene vesícula, pero usted es espíritu. Y no me consta que los espíritus tengan vesícula. Digo. El cuerpo donde vivo tiene una cosa chiquitita que se llama vesícula. Yo todavía no sé bien para qué sirve, pero a veces la sacan porque no sirve, o cuando no la sacan sirve, no sé de todos modos para qué sirve, pero tenemos riñones, una cosita de carne finita así, chiquitita así, riñones que filtran, no sé cómo es que hacen estas cosas, estos riñones. Pasa la sangre por ahí y saca la porquería por un lado. Es increíble esto, una maquinita increíble. Pero yo no tengo riñones. El cuerpo donde vivo tiene riñones. Yo no tengo corazón. Yo tengo un cuerpo que para mantenerlo con vida hay que tener un órgano que funcione. Dice, pastor, dice, ¿qué le van a hacer en Buenos Aires? Me van a hacer entre 3 y 4 bypass. Y usted no tiene miedo de... No, yo voy a ir porque entiendo que las personas que saben sobre esto, dice, hace falta hacerle un bypass, sus arterias están tapadas. Así que yo voy a ir allá, voy a poner mi cuerpo en las manos de ellos, voy a estar ahí. No sé si el Señor me invitará a tomar un cafecito en algún lugar y después me dice, bueno, ya está arreglado, volvé. Dije esto en un culto y había una nena allí, cuando me bajé me dice, che pastor, dice, ¿me vas a contar si el Señor te lleva a tomar un café cuando me vas a contar? Cuando volví me preguntó si el Señor me había llevado a tomar un café. Yo le dije, mire, yo voy tranquilo. Y si usted no vuelve, y si no vuelvo es porque la operación en el corazón no salió bien, no pudieron arreglarlo y me voy a mudar. No me voy a morir. Yo no me voy a morir porque el corazón se pare. Me voy a tener que mudar porque el cuerpo ya no es viable para expresarme a través de él. Entonces, cuando usted tiene una teología correcta, usted puede ser de bendición a su cuerpo. Me dice un muchacho ahora que viene y dice, hace unos días y se tiene la rodilla hinchada, dice, y le duele mucho. Y le digo, por ahí, qué sé yo, por ahí tiene un principio de artrosis. ¿Qué le he dicho al médico? Hágase sí, vamos a ir a hacer unos estudios. Bien. Y le digo, ¿y por qué no cooperas con tu rodilla? Hablarle a tu rodilla. Decirle, rodilla, mirá, te bendigo, porque vos y tu rodilla comparten la casa. ¿Todavía seguís viviendo en el mismo lugar? Le pregunté, ¿Santi sos? No, Santi. Y él me dice, sí, en mi corazón. No, en ese cuerpo vive. Y si yo le meto un pisotón, este tiene zapatos no le va a doler. Pero supóngase que yo vengo y le piso el dedo gordo a Roxana y ella va a decir, ¡ay!
Y le digo, ¿ahí también estás? Sí, en el dedo gordo también está. Y cuando yo les pellizco acá abajo, y dice, ¡ay! También ahí estás. O sea que vivimos en este cuerpo porque somos espíritu. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces de pronto verlo a Noé desnudo es simbólico. Lo que Can hizo no es afectar el cuerpo desnudo, sino afectar el rango del que vivía en ese cuerpo. Y bueno, este niño me trajo un problema acá. Vamos a leer ese pasaje. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que si alguien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Por eso el título del mensaje era el juicio causado a sí mismo por este conflicto. Leo, ayúdame por favor, ¿cómo era ese pasaje de 1 de Pedro 5? ¿Cuánto? 5:3. A ver, 1 de Pedro 5:3 que leímos. Poné el número 1. 6. A ver, el pasaje que leí José. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad o todo lo que te cause división en tu manera de reaccionar a la situación, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿En dónde? En todos lados. En todos lados, en toda circunstancia. Usted respire. Ahí hay una creación de Dios. Se llama atmósfera, aire. Si el aire, que es una creación para que usted tenga vida, está ahí, ¿Dios no está ahí también? Dios es espíritu. Neuma, aire, viento, espíritu. Quiere decir que usted debe practicar la presencia de Dios. Y entonces el Jarita tiene problemas con alguien que está en autoridad y él, Señor, aquí estamos. Estás en mí, pero estás en él. Entonces, si yo lo veo a él, me pierdo el principio. Ese pasaje, Leo, donde dice, someteos a los siervos, ¿cómo es? 1 de Pedro 2, 18. A ver, miren esto, es interesante. Che, ya tenemos que irnos, ¿qué? Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, Larita, sino también a los difíciles de soportar. Versículo siguiente dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. ¿El 21? ¿El 21? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, sino quien cuando le maldecían no respondía con maldición, no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él vivía no solo en presencia, sino en presencia. Él reconocía
la presencia de Dios en las autoridades. Esto es algo que revela nuestro nivel de madurez. Por eso, juicio que contraemos contra nosotros mismos por el modo en que manejamos esto. Hay esposas que tienen una maldición en su vida porque no terminan de resolver el tema de la cooperación con el rol y el rango de su marido. Hay hombres que no pueden sacarse de encima la carga de no responder a este tipo de situaciones familiares porque no pueden remitir su vida a una autoridad. Si usted está participando de un grupo, en el grupo hay un líder, es una autoridad. Comience con él, hónrelo, andará en autoridad. Los demonios están organizados bajo Satanás de una manera vertical, increíble. Principados, potestades, gobernadores, espíritus inmundos de maldad en los lugares celestes. Y recuerdo que Rosa Marín le predicaba el evangelio ahí en el Favaloro a una vecina, y la vecina se manifestó. Y entonces ella le increpó al demonio y le dijo: en el nombre de Jesús, y como dice mi pastor. Y el demonio le dijo: no me nombré al pelado ese. Y se fue. En el infierno me conocen como el pelado. En otros lugares como el bastardo. No me importa el nombre que me pongan. Yo tengo que pensar en mi relación con Él, que está en mí. Y juntos. Revise este mensaje inspirador. Lo vamos a cortar acá. Porque muchos de nosotros pensamos: yo tengo dones superiores, tengo capacidades, tengo estudio, tengo preparación. El líder, pobrecito, si ni sabe leer, se enreda con la lectura y tiene que pedir que otro lea. Pero es el líder, tened cuidado. Está chupado, pero es el líder. Algunos se han muerto. Les cuento que yo como pastor, este tema es uno de mis deleites. Y una vez, les cuento, organicé la congregación en grupos como estamos ahora. ¿Y saben qué hice? Puse al frente a liderar los grupos a los más tarados, permítanme el término, a los menos capaces. Y les dije a todos: el trabajo en grupo es más o menos como levantar una rueda pesada. Cada uno va a poner su fuerza. Y este hermano, que no está en todas sus luces comparado con ustedes, puede que en algunos casos aporte y en otros casos esté colgado, pero la rueda tiene que estar sostenida por el grupo. Agárrenla y hónrenlo y respétenlo. El asunto es que yo hice eso con propósito, para que saltaran los altivos, los suficientes, los orgullosos en los grupos. Y vuelvo a decirles,
he visto a muchos morirse pronto. No es buena cosa tocar la niña de los ojos de Dios, resistir a la autoridad. Yo sé que han habido autoridades que han hecho mucho lío. Han habido líderes, pastores que han hecho muchas macanas. Y algunos hoy por ahí exigen que los miembros le digan papito, papá. Son exigentes, desubicados. No es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo, cuídese usted. Porque una persona que ha tenido un encuentro con Dios como Señor, donde llega, pregunta, ¿quién es la cabeza acá? ¿Quién manda? No anda preguntando por allá a ver cómo es la cabeza, para ver cómo me posiciono frente a ella. ¿Quién es el pastor? Aquel señor. Gracias. Voy a hablar con él. ¿Quién es el líder del grupo? El hermano aquí. Me pongo a disposición de él. No ando preguntando, ¿y qué tal? ¿Qué teología tiene? ¿Sabe leer? ¿Sabe leer? ¿Cómo es? ¿Qué comentarios tiene la gente del pastor? Y mira, es jodido, es tirano, es así, es asá. Y entonces aparece lo que quería guardar. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Puedo participar de este evento? Sí. ¿Quién está a cargo? El Señor. Gracias. ¿Acostumbra usted a vivir en todos lados de esa manera? Porque cuando usted anda queriendo trabajo, usted quiere buscar al que puede firmar. Y ahí chamulla y chamulla. Pero cuando usted está sujeto a Dios, usted va a Dios en esa autoridad. Porque el que resiste a la autoridad que Dios ha puesto. ¿Y a qué autoridad Dios no ha puesto? No existe. No hay autoridad en ningún lugar en la que Dios no esté involucrado. Pero es que algunos son inaguantables también. Ese tiene un propósito para con vos. Y tiene un propósito para con el entorno a partir de cómo vos manejes tu lugar, Larita. ¿Lo ven? Entonces revisen cuándo se les cayó la estantería y examinen. Miren qué pasa con la bolsa, qué pasa con esto, qué pasa con aquello, qué pasa con aquello. El día en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono. ¿Por qué Dios permitió que lo viera en su trono? Porque hasta ese momento no estaba ni siquiera en la silla final. Y había pensado que con el rey bastaba. Y el rey tenía un historial de rebelión y altivez. Y Dios le dijo, prepara tus cosas, que mañana te mueres. Amén. Hay más, pero lo vamos a seguir el domingo que viene. El domingo que viene continúo con este tema, porque esto no ha terminado. ¿Nos ponemos de pie?